Este tema es un tema que yo diría que tenemos que prestarle demasiadísima atención, porque el Señor me ha inquirido hablarlo. Pocas veces me pasa eso, pero esta vez me pasó. Y realmente yo no tenía la intención de hablarlo, ni tenía el fluir para poder decir, sí, este es el tema, no. Y el Señor tuvo que, la cosa que el Señor hace, hablarme fuerte para que fuera este el tema que predicáramos en esta noche. Y eso me demuestra más la necesidad que ustedes tienen de oír este tema. Porque cuando hay cosas así, que tú sabes que es el Señor que te está inquiriendo que lo hagas, que te está diciendo, es esto lo que vas a predicar, aún en contra de uno mismo, entonces ya uno sabe que hay un propósito de despertar la iglesia respecto a algo determinado. Y este caso específico, yo les quiero hablar de las reuniones de oración. ¿Por qué tanta frialdad? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué cuando convocamos a orar martes y viernes venimos 3, 4, 5 personas? Y no solamente en Casa de Dios Efraín, eso pasa en todas las iglesias del Mesías. Hay una renuencia a ir a las reuniones de oración. Hay una oposición levantada que sabemos que viene del mismo infierno, pero no ignoramos, no podemos ignorar que nos hemos dejado arrastrar por ese deseo del enemigo de que no oremos. Si el pueblo de Dios no ora, el diablo tiene todas las de ganar. Entonces yo pienso que esta palabra tiene que confrontarnos, nos va a confrontar. Y yo entiendo que tenemos que derribar todo concepto en el interior y silenciar la voz del enemigo que nos va a hablar mientras esté saliendo esta palabra de mi boca. Pero yo ato y amordazo la lengua del diablo en esta hora y declaro que ninguno de sus enviados desde las tinieblas podrá hablarle a sus almas en contra de esta palabra. Yo declaro que las recibirán y que producirá cambios sustanciales en el nombre de Yeshua. Las reuniones de oraciones tienen su inicio en la iglesia primitiva. Había dos tipos de oraciones cuando nace la iglesia del Señor. Una que eran los cultos como este que estamos celebrando hoy, de oración, de la palabra, de adoración. Y había otro culto que eran cultos de oración, donde no se predicaba la palabra, sino solamente se oraba, se intercedía en la presencia del Señor, se clamaba en la presencia del Señor para que Él concediera las peticiones que estaban delante. Nosotros vemos, por ejemplo, en el registrado en el libro de los Hechos, cómo los discípulos estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban juntos. En Hechos 4:24, nosotros vemos cuando le prohibieron, se levantaron a prohibirle a los discípulos que predicaran la verdad, su testimonio del Señor. Ellos, ¿qué hicieron? Rápidamente convocaron reunión, no para hablar, sino para orar. Ante esta amenaza de que no podían seguir hablando del testimonio del Señor, ellos inmediatamente se reunieron a orar, porque sabían que la única forma de desarticular lo que estaba pasando era unidos, juntos, de acuerdo, para deshacer lo que el diablo quería hacer. También vemos cuando Herodes arresta a Pedro. ¿Qué hizo la iglesia? Inmediatamente reunirse a orar. Dice la palabra, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Este era el estilo de vida de la iglesia primitiva, nuestro modelo, cuando surge la iglesia. Y nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos 19 y 20, donde el Señor legaliza, instituye la oración colectiva, la oración compartida. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Habla de 2, mínimo 2, y esta es la oración colectiva. Tenemos que entender que cuando 2 o más se reúnen en cualquier cosa, dile que está a tu lado, es en cualquier cosa. En cualquier cosa que pidamos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil entender y comprender que nos es necesario orar juntos? ¿Por qué tanta apatía para venir a la iglesia a orar? Oigan qué dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 56, verso 7. Dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Esto es una profecía acerca de lo que sería la iglesia futura, la iglesia hoy, nosotros, tú y yo, que conformamos la iglesia del Señor. Entonces vemos que dice que Él los traerá a su santo monte y los alegrará en su casa de oración. Dile que está a tu lado, aquí Él me va a alegrar. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos ante mi altar. Es decir, todo lo que nosotros le ofrendemos a Él, todo lo que nosotros le entreguemos a Él en el culto, Él lo va a recibir. Oigan, ¿por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cuando yo leí esta parte, para todos los pueblos, ¿saben qué indica eso? Que todos conocerán que aquí se ora. Todos sabrán, todos los que no conocen al Señor sabrán que la casa del Señor es una casa de oración, porque en ella se ora. Entonces, cuando eso es así, Él acepta nuestra ofrenda, Él acepta todo lo que hagamos para Él. Entonces, esto nos indica que nosotros, el pueblo escogido, el pueblo de su exclusiva posesión, el pueblo que fue comprado a precio de sangre, tiene que ser un pueblo que se distinga por la oración. Que todos conozcan que nosotros somos un pueblo que oramos al único Dios verdadero. Entonces, la oración, el pueblo unido orando junto, es una señal inequívoca de nuestra conversión. Es una prueba de que realmente somos el pueblo que ya no está preso del mundo, sino que fuimos trasladados de tinieblas a la luz. Entonces, como Él dice, nos alegrará. Es decir, que la oración juntos, de acuerdo en la casa de Dios, produce gozo, produce alegría y da seguridad a la vida del creyente. Ezequiel 36, 37 dice: así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño. Escuchen esto. O sea que el profeta Ezequiel está trayendo una profecía de la boca de Dios, que dice que Él nos permitirá su casa cuando ore para que sea multiplicada. Cuando ore junta para que venga gente, Él les va a permitir que oren así. ¿Ustedes están entendiendo? Y muchas veces uno piensa, wow, como que uno no debe orar para que el Señor traiga gente, como que uno tiene que orar para Él, para ofrecerle todo a Él, pero no. Fíjense cómo hasta por eso hay que orar. Y el Señor dice que Él nos concede orar, que Él nos permite como su casa que oremos para que los hombres sean multiplicados como un rebaño. Pero Él no habla de una vida individual. Él está hablando la iglesia junta, su casa, le permitiré a mi casa. ¿Ustedes están entendiendo? A su casa de oración. Entonces, los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos en esta noche, porque Él va a bendecir a muchas personas que están muertas en sus delitos y pecados, almas que están condenadas al infierno. Los va a bendecir con la salvación y con la vida eterna si hay un pueblo que está en la casa de Dios orando para que ellos sean libres, orando para que sean trasladados de muerte a vida. Santiago dice que nosotros no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y esa es la realidad. No pedimos, no venimos al Padre a pedirlo. En muchos casos,
en modo individual tampoco lo hacen, mucho menos a modo comunitario, congregacional. Y hoy es día para que todos entendamos, amados, que para nosotros recibir las bendiciones tenemos que orar. No hay otra vía hecha por Dios. Si tú quieres una bendición, ora, tienes que pelearlo en la presencia del Señor. Esto es una guerra, porque hay un enemigo que no quiere que tú recibas lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Si tú no te levantas en el nombre de Yeshua a pelearlo en el mundo espiritual, no vas a recibir nada. O probablemente porque Dios es Dios de toda misericordia, lo vayas a recibir quién sabe cuándo. Esto es una guerra, y las bendiciones tanto individuales como congregacionales van a llegar a nuestras vidas a través de la oración. Nosotros podemos ver en la Biblia casos específicos donde se oró comunitariamente. Lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del faraón. Se desesperó, angustiado, ya no aguantaba más. ¿Y qué hizo el pueblo? Oró a su Dios para que los libertara, para que los salvara. Pero no oró una persona, oró el pueblo a su Dios, porque sabían que aunque habían desobedecido, que aunque le habían fallado, si se arrepentían y clamaban al Señor, Él vendría y los libertaría del yugo que los tenía dominado. Así hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó libertador a Moisés y salvó y libertó al pueblo. Vemos también cuando Moisés oró fervientemente junto con el pueblo para que el mar se abriera. Y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Pero miren esta palabra que a mí me impacta mucho. Y está clarísima, que yo creo que si todavía hay alguno que tenga alguna duda, se va a ir en este instante. Y es Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, versículo que hemos oído muchísimo, pero vamos a verlo en el contexto en que hablamos hoy, de la necesidad de la oración junto, el pueblo de Dios orando. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dile al que está a tu lado, si nos humilláramos, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Miren qué dice el verso 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar. ¿Están entendiendo? El Señor quiere un pueblo humillado, un pueblo que le ore, que se arrepienta junto, que le ore junto, que pida misericordia por la nación, misericordia por las familias de la tierra. Ese es el deseo, el anhelo del corazón del Padre. Entonces dice que sus ojos estarán sobre esa casa que haga eso. Yo declaro que casa de Dios, Efraín, es casa de oración. Cuando vemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 que acabamos de leer al principio, donde él dice que si dos se ponen de acuerdo, estamos viendo que es un mandato que el Señor da, aunque parece una exhortación, aunque parece una sugerencia, pero en la realidad la esencia es el mandato de que tienen que haber personas de acuerdo pidiéndole a Él en el nombre de su Hijo para que pueda suceder aquellas cosas que tienen que suceder, que son la necesidad. Y vemos que cuando Él expresa este mandato, lo hace en el contexto de enseñanza al pueblo. Él estaba dándole mucha enseñanza en ese momento a los discípulos. Les decía, bueno, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo. Si tu mano, córtatelo. También le decía, ay de aquel que es piedra de tropiezo para otro. Y en ese contexto viene Ría y dice, y otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan en esta tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo la calidad de obligatoriedad de este mandato de nuestro Señor. No reunión de predicación, no reunión de adoración, sino reunión de oración, de intercesión, de estar a la brecha por las necesidades y por todas las cosas que veremos más adelante que nos es necesario orar. Entonces promete bendecirnos por el acuerdo de forma inimaginable. Nosotros no podemos ni siquiera pensar las cosas que nos estamos
perdiendo, porque no nos hemos decidido a estar juntos de acuerdo, orando como el pueblo de Dios. Estar de acuerdo, ¿qué significa? Significa sonar al unísono. Imagínense una orquesta, muchachos, ustedes que saben de música, y aquí mismo tienen que estar todos los instrumentos bien acoplados para que pueda salir una melodía bonita, ¿verdad? Hermosa, como estamos tratando nosotros de hacerlo. Que el arreglo de la canción, ¿por qué? Porque tiene que ser algo melódico. Pues así mismo sucede con nuestra oración. Y orar al unísono no significa que vamos a estar orando todos al mismo tiempo, sino que mientras uno ora, el otro está unido a esa oración, está de acuerdo a esa oración, con el sí, amén, gloria a Dios, aleluya, así es. Eso es estar de acuerdo, estar al unísono, porque así vamos a sonar en armonía. Si yo estoy orando y hay uno de ustedes que está orando conmigo una cosa diferente, pues no estamos en armonía. Significa que tenemos que estar apoyando mientras uno ora. Entonces en las reuniones de oración tiene que haber un acuerdo anterior. En las reuniones de oración no hay sorpresas, no hay cosas que surjan en el momento, no, hay acuerdo. Por eso siempre yo vengo con mi listado, que hay personas que se han preguntado, pero ¿y por qué que tienen que traer papelito? ¿Y por qué que me tienen que decir por lo que yo voy a orar? Porque las oraciones en la casa de oración son así, hay un protocolo de oración, porque tiene que haber un acuerdo previo para nosotros seguir de acuerdo mientras estamos orando. Y esta es la oración que el Señor demanda de su casa para poder llamarla casa de oración. Y este mandato no es para unos cuantos. Ciertamente nosotros tenemos un ministerio de intercesión, que son los que llevan la carga sobre sus hombros de la congregación y de todo motivo que nosotros traemos bien explicados cada semana. Y ellos se reúnen aquí los miércoles a las 7 de la noche. Y yo con ellos, cada 15 días me uno con ellos. Entonces este es un ministerio que tiene la responsabilidad, la carga de la guerra, de deshacer las obras del diablo, de establecer el reino de los cielos. Y yo doy gracias a Dios, aprovecho para bendecir el ministerio, su fidelidad, su compromiso, su amor por la intercesión, porque sin ellos no prosperamos. Una iglesia sin oración no puede caminar. Por eso la intercesión es clave, es básico para el crecimiento de una iglesia y el mover espiritual. Por eso le pido que siempre estemos orando por cada uno de sus miembros, para que sean personas santas, personas muertas en la carne, para que puedan fluir en el espíritu, porque de otra manera su oración es infructuosa y los cielos no van a ser abiertos. Pero independientemente al ministerio de intercesión, nosotros como el pueblo de Dios tenemos la obligación, no la opción. Dile al que está a tu lado, mira, no es una opción. Es una obligación de estar orando en la casa de Dios por las necesidades. Y eso es lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vemos también que se oraban sin cesar cuando había una necesidad también inminente. Cuando Pedro sale de la cárcel, lo saca el ángel de la cárcel. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Coger para casa de María, porque él sabía que ahí se oraba. Él sabía que ahí iban a estar orando porque iban a estar orando. Y salió de la cárcel, no se fue a su casa a darse un baño, a comer porque tenía hambre. No, se fue donde estaba la iglesia reunida orando. Porque ahí estaba el poder, porque de ahí salió el milagro. Porque esa oración en esa casa movilizó el ángel para que fuera y lo sacara de la cárcel. Eso hace la oración, la intercesión. Por eso nuestros ojos tienen que ser abiertos, amados míos, y entender que todo lo que nosotros querramos que suceda en nuestra vida particular y congregacional tiene que nacer de rodillas. Yo quiero que tú digas conmigo, es de rodillas la cosa. No puede combinarse. Aunque nosotros, por ejemplo, los jueves antes de iniciar siempre oramos, el grupo que llegamos temprano, ¿verdad, Biblia? Empezamos a orar. Porque hay que presentar, no se puede desaprovechar ni un momentico sin orar. Pero
Pero esa no es la reunión de oración. Por eso el Espíritu nos ha guiado a poner reuniones de oraciones una semana martes, otra semana viernes. Porque eso no es una cosa que se le ocurrió ahora a la pastora, porque entonces tiene a uno hasta aquí con tanta cosa. No, esto es un mandato de Dios, y yo quiero que ustedes lo reciban así en el nombre del Señor. Eso no es algo que es para llenar espacio, no es algo porque hay que hacer muchas cosas. No, esto es un mandato del Señor, y no podemos oponernos ni hacerle la guerra a lo que Dios ha dicho que nos es necesario hacer. ¿Por qué ordena el Señor la oración colectiva? ¿Por qué es tan exclusivamente necesaria? Lo primero que vemos es que cuando nosotros oramos de esta manera, estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti. Yo no dependo de los planes que yo haga, ni de mi inteligencia, ni de mi conocimiento, ni de los años que yo tengo trabajando en esto. No, yo dependo de ti. Si tú no haces, nada sucede. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo al Señor. Por eso corremos a Él, para suplicarle, para pedirle, para implorarle, para clamarle, para que entonces Él haga. Por eso nada podemos hacer sin orar. Y es un consejo que sale de lo más íntimo de mi ser para ustedes. En lo particular, en lo individual, no hagan nada si primero no van a la presencia del Señor a buscar su opinión, su respuesta, su aprobación. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros estamos juntos compartiendo los problemas de la iglesia con el Señor, y entre nosotros de forma audible, nos vamos a dar cuenta cómo el poder de Dios es activado, y nosotros como iglesia, como congregación, vamos creciendo cuando nos damos cuenta que el poder de Dios va siendo activado. ¡Wow! Ya sucedió aquello. ¡Wow! Oramos por esto y mira el milagro que Dios hizo. Oramos por aquello y mira la manifestación de Dios de tal o cual forma. Orar por las necesidades también de los hermanos. Cualquier situación que se traiga a la presencia de Dios y luego vemos el resultado, nosotros nos vamos a dar cuenta como una iglesia crece fuerte, crece unida, crece con el mismo sentir y una relación de dependencia al Señor. Y sobre todo lo que es el círculo de nuestra influencia, las personas con quienes nos relacionamos van a conocer y van a escuchar de lo que Dios hace en esa iglesia que permanece unida, orando, intercediendo en la presencia del Señor. Lo segundo es para centrar la mente a la iglesia, a las cosas de la iglesia. Porque nosotros como seres humanos venimos de un mundo que es individualista, egoísta, y regularmente estamos muy preocupados y ensimismados por nuestros propios asuntos. Y no nos integramos a lo que son las necesidades de la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, el estar orando juntos, eso nos va moldeando. Esto nos va sacando de nuestro ocuparnos de nosotros mismos y vemos que hay necesidades alrededor de nosotros, que hay personas que también tienen necesidades, que hay situaciones a las cuales nosotros tenemos que atender y de ellas ocuparnos. Entonces, eso abre el círculo de nuestro interés cuando estamos al unísono, orando juntos. Y eso lo vimos en la iglesia primitiva, una iglesia que estaba junta, que estaba unida, que se amaba, que era realmente una familia. Pero todo esto era porque permanecían orando. Por eso es que Pablo dice que el crecimiento y la santificación de nuestras vidas llega cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Eso está en Efesios 4:16. Por eso la iglesia primitiva no separaba su vida individual de su comunidad. No, su comunidad era su familia. Estaban todos integrados. Si había un problema, todos oraban por ese problema. Si había una necesidad, todos estaban orando, intercediendo por esa necesidad. Eran realmente una familia. Y no había solo una preocupación por mi problema, sino que yo podía salir de mí para ocuparme de los demás. Entonces empieza un sentir común de anhelar la bendición del hermano, de anhelar que el Señor haga por lo que nosotros estamos pidiendo a favor de tal o cual persona. Entonces eso cohesiona al pueblo, une al pueblo y nos da el mismo sentir. Además, juntos estamos peleando en contra del enemigo.
Juntos estamos deshaciendo el plan del diablo. Oigan que dice Deuteronomio 32:30, que 1 puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000. ¿Ustedes están oyendo? Esto da el carácter, nos enfoca en cuál es el carácter de la oración comunitaria. 2 hacen huir a 10,000. Entonces nosotros juntos nos reconfortamos y profundizamos en lo que es la verdadera unidad del cuerpo. No permaneceremos insensibles ante las necesidades de los demás, sino que tendremos un corazón sensible, y esto nos lleva al mayor compromiso. Wow, porque si tú estás ahí orando, intercediendo por una necesidad de la iglesia, tú entonces te sientes más comprometido y no ves la iglesia como, bueno, ellos allá, ellos son ellos. No, sino que te sientes parte de esa comunidad, te duele la comunidad, te integras a ella, no con juicio, no con una vara, no con una crítica, porque aquello lo están haciendo mal, porque no estoy de acuerdo con aquello, no, sino que te sientes parte de, y te das cuenta que es tu familia, que tú oras junto con ellos, que juntos, hombro con hombro, se han levantado a deshacer las obras del diablo, a poner un impedimento a las tinieblas para que sigan avanzando. En tercer lugar, esta oración comunitaria nos fortalece en fe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos orando al Padre creyendo que Él nos está oyendo. Estamos orando al Padre creyendo lo que dijimos en Mateo 18, de que por cuanto estamos de acuerdo, Él está oyendo nuestra oración y nos las va a contestar. Entonces eso nos fortalece en fe. Y entonces estamos expectantes de que en cualquier momento va a suceder por lo cual estamos pidiendo. Por eso nosotros juntos, como la familia de Casa de Dios Efraín, no vamos a cesar de orar hasta que no veamos a Víctor totalmente restaurado y levantado. Porque su problema es nuestro problema. Eso no es de él, ni de Kenny, ni de sus hijas. No. Ese problema que ellos están atravesando ahora es de todos nosotros. Y como la familia de Casa de Dios Efraín, como la casa de oración, vamos a estar orando sin cesar de día y de noche, expectante de que en cualquier momento Dios hará el milagro de sanidad en su cuerpo. Y eso, mientras lo hacemos, va fortaleciendo nuestra fe de manera inimaginable. Cuando estamos orando juntos, también somos educados en la manera de orar. Hay muchas maneras que cada cual ha adoptado por donde vienen o por lo que haya aprendido por ahí. Bueno, lo que se han convertido aquí, yo no sé si ustedes se dan cuenta, tienen un mismo estilo de oración. Yo le doy la gloria a nuestro Señor, porque es muy obvio que han captado, que han tomado cuál es la forma de oración. Pero hay muchos creyentes que primero vienen y no saben cómo orar, u otros que aunque sean ya creyentes de años en el Señor, oran de una forma que le han enseñado y que quizás no sea la correcta. Entonces cuando estamos juntos vamos a aprender cómo nosotros tenemos que orar y somos educados en la oración. Cuando nosotros estamos orando es algo que Dios nos ha dado, es algo que viene de Él, es un don, un regalo que Él nos da de poder interceder, de poder estar juntos orando en su presencia. Entonces esto es para ponerlo a servicio de la casa, no es para mi consumo individual, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7, que a cada uno nos da la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para edificar la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que orar? Bueno, orar, no, como siempre les digo, no relatando lo mal que está la situación. Por ejemplo, si vamos a orar por Víctor, no vamos a orar, mira Señor, que él le pasó esto y que le está pasando aquello. No. El Señor sabe lo que le está pasando a Víctor. Nosotros tenemos que levantarlo y decir, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, nosotros declaramos que él es sano, porque hay una palabra que acredita, que nos da el valor, que nos da el paso para poder declararlo sano, que es cuando Yeshua dijo que por sus llagas fuimos curados. Entonces tenemos que orar, amado mío, con la palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra para saber qué palabra usar en cada petición de oración. Pero en el caso de que usted no sepa
la palabra específica. Sencillamente usted pide lo bueno, lo que edifica, no relate el mal, porque eso es lo que quiere el enemigo, que engrandezcamos el mal, y nosotros estamos para minimizarlo y engrandecer lo que Dios va a hacer, la obra de Dios en tal o cual persona. Tenemos que entender que la oración no debe durar más de 3 minutos cuando vemos un grupo de personas. Hay personas que les gusta orar largo porque tienen el fluir y eso está bien, pero que lo haga así cuando esté con Dios solo. Cuando estamos en oración comunitaria, tenemos que hacer oraciones cortas, oraciones precisas, para que todo el mundo pueda orar. Dios no cumple una oración porque sea larga, sino porque sea eficaz. La oración del justo, la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Entonces, de esa manera es que nosotros cosecharemos grandes bendiciones para la casa y para nuestra vida particular. ¿Qué nosotros tenemos que pedir en oración? Vimos claramente que la palabra dice, todo, di conmigo, todo lo que pidiéramos en oración no será. Ay, Dios mío, qué Dios tan poderoso es nuestro. Entonces, nosotros tenemos que siempre empezar, como les hemos enseñado, exaltando el nombre de Dios, alabando el señorío del Señor. Pero no nos vamos a pasar la oración entera, todo el tiempo de oración alabando al Señor, porque son oraciones de peticiones. Después que engrandecemos el nombre de Dios y entramos con agradecimiento, entonces nosotros vamos a empezar a traer delante de Él lo que nosotros hemos previamente acordado que vamos a orar. La palabra pedir significa implorar, significa rogar, significa anhelar, suplicar, pero hacerlo ardientemente. Y esto es un punto que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. No podemos tener oraciones frías, oraciones pasivas, aunque su temperamento sea el que sea. No. Las oraciones hay que pedirlas con pasión, con fervor, con denuedo, porque es clamando al Padre para que solucione tal o cual problema. Entonces nuestra oración no puede ser pasiva y lenta, no. Tiene que salir de nuestro corazón, de verdad, el profundo deseo que tenemos de que Dios conceda la petición, de que Dios resuelva el problema. Entonces tiene que ser un culto de oración lleno de personas que hayan comprendido esta verdad y estén apasionadas, que tengan denuedo para poder interceder delante del Padre. ¿Por qué hay que pedir? Hay muchos versículos establecidos en las Escrituras, pero por cuestión de tiempo no se los puedo leer. Sí les voy a mencionar por qué nosotros tenemos que orar en un culto de oración. Vamos a orar para que las almas se salven, para que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Nosotros tenemos que orar por los evangelistas, por los que llevan la palabra, por los pastores. Tenemos que orar para que la iglesia sea protegida y guardada, para que los obreros sean suplidos y traigan a los que están perdidos, por los ministerios, por los misioneros que están en las diferentes partes del mundo arriesgando su vida por causa del evangelio, por los enfermos, por los que estén privados de libertad. Por Israel, es un mandato de Dios orar por la nación santa, orar para que seamos uno, como oró el Señor registrado en Juan 17, orar para que seamos santificados en su verdad, orar para que nos libre del maligno, para que nuestra fe no nos falte, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos conocer cuál es la buena voluntad del Señor para nosotros. Orar para que el espíritu de sabiduría y revelación nos sea dado en un mayor conocimiento de Él. Orar para que podamos comprender la profundidad de su amor, la altura, la anchura del amor de Dios por nuestras vidas. Orar para que nosotros podamos comprender, entender cuál es su sabiduría, cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y hacerlo, amados míos, con fervor, con todas nuestras fuerzas. No hipócritamente, no por la forma, no porque voy a ir, yo sé que voy a orar, que tengo que orar por esto y lo voy a hacer, que me tocó este papelito y voy a, no, que cuando yo esté leyendo por lo cual voy a orar, yo sienta esa necesidad de que suceda, de que Dios escuche y haga en consecuencia. Y así, ese tiene que ser el estilo de nuestra oración, creyendo que Yahshua nos escucha,
y que está frente al trono del Padre, presentándole por su Espíritu cada una de nuestras peticiones. Vemos cuando Yeshua estaba ya en agonía, en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que ahí oraba con mucho más fervor. Y por eso nos damos cuenta que mientras mayor el problema, más fervor tiene que tener nuestra oración, más insistente tenemos que estar delante del Señor. Mayor esfuerzo implica nuestra oración. Y ese fue el ejemplo que nos dejó aquel que enseñó a sus discípulos a orar a través del modelo del Padre Nuestro. Nuestro lenguaje de oración tiene que ser sencillo. No tenemos que estar buscando palabras rebuscadas para orar. No, usted ora con la palabra que usted conoce. No importa. Lo importante es que ore lo bueno y no relate lo malo. Entonces, ya les dije lo de la oración larga, que 3 minutos por persona. Y algo muy importante es que no puede haber huecos en la oración. Las oraciones tienen que ser fluidas. Si ya yo terminé, paso a la siguiente persona. La siguiente persona tiene que estar atento para de una vez interceder por su parte. No podemos estar dejando espacios vacíos en la oración. Tenemos que tener claro que estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que estamos frente al altar de nuestro Dios. Efesios 5:20 nos da unas reglas. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Yeshua. Y eso es algo muy importante. Ustedes saben que siempre le digo, y el pueblo dice amén. Porque el amén es un sello. Cada oración tiene que escucharse nuestro amén, porque estamos al unísono, estamos de acuerdo, estamos todos juntos en la casa de oración. Cada petición tiene que terminar con un amén, porque el amén es un sello, es decir, verdad, verdad. Es decir, estamos totalmente de acuerdo en que Dios hará eso que le hemos pedido. Por eso no puede quedarse ninguna oración en el aire sin ese sello del amén. El amén es un asentimiento de nuestro acuerdo con esa petición. Lo vemos en las escrituras desde el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 16:36. Todo el pueblo, cuando David dijo un salmo, ¿qué dijo? Amén. Lo vemos en Nehemías también, como el pueblo con gran fervor corroboró su oración diciendo amén. El amén es un sonido audible, al unísono, que da una respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Yo quiero que ahora escuchemos bien esta parte. Yo sé que ustedes han escuchado todo bien, pero aquí vamos a concentrarnos demasiadísimo en lo que yo les voy a hablar, porque yo sé que esto va a traer revelación a nuestras vidas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, nos habla una gran verdad. Y es cuando el Señor viene y le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y el Espíritu le revela a Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, porque eso vino directamente del Espíritu Santo. Entonces lo primero que nosotros tenemos, no es una coincidencia que Yeshua haya hecho esa pregunta primero antes de decir lo otro que iba a decir. Porque lo primero que tú y yo tenemos que estar claro es que Yeshua es el Hijo del Dios viviente. Él es el Todopoderoso. Entonces a seguida, ¿qué le dice el Señor? Sobre mí, o sea, sobre Él. Y este versículo ha traído muchas confusiones con los católicos, entendiendo de que le dijo a Pedro que sobre él iba a construir la iglesia. Y no es así. Se refiere a como yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre mí yo edifico la iglesia, yo levanto la iglesia. Entonces a seguida dice, las puertas del Hades, es decir, los poderes de la muerte no van a prevalecer sobre esa iglesia. Y aquí me detengo. Señores, el infierno tiene puertas, tiene unos portones grandísimos que están cerrados. Y para salir una persona de ahí, tiene que ser solamente porque el Hijo del Dios viviente se levanta y lo saca. No es fácil sacar a una persona por esas puertas del infierno. Pero el Señor dice, sobre mí yo voy a levantar la iglesia y esas puertas no van a prevalecer
Señor, salió de su boca el decreto. Pero ¿qué dice a seguidas? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Dile al que está a tu lado, tú tienes la llave. Todo lo que es el Hijo de Dios, somos tú y yo. Se nos delegó, se nos confirió. Somos la iglesia del Señor. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero un dedo solo no puede hacer nada. Un pie, pégate un pie para que tú veas qué va a pasar. Sácate el corazón a ver si tú vas a poder vivir. Córtate una mano a ver si va a ser fácil para ti. No podemos estar divididos. Somos un cuerpo que tiene que estar cohesionado, que tiene que estar junto, porque somos el cuerpo del Mesías y Él es nuestra cabeza. Somos la iglesia. Y entonces somos nosotros unidos lo que vamos a hacer que esas puertas del infierno sean abiertas y los cautivos salgan por ella. Pero tenemos que usar esa llave que el Señor nos dejó de atar y desatar para que esto suceda. Pero amados míos, no es un trabajo individual, no es un trabajo aislado, es la iglesia junta de acuerdo orando. Entonces las puertas del infierno no van a prevalecer sobre una iglesia que se levanta a deshacer las obras del diablo